eterno Padre que estás en los cielos, delante de tu presencia nos presentamos en esta hora, rogando que perdones nuestros pecados. Nos des el bautismo del Espíritu Santo, para que en esta mañana tú nos hables a través de tu palabra. Bendice la congregación, bendice los niños también, para que ellos también te alaben y glorifiquen tu santo nombre. Gracias por este sábado maravilloso que nos regala. Todo te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sus Biblias en el libro de San Mateo, el capítulo 28. Los versículos del 18 al 20. Juntos escuchemos el mensaje, la voz de Dios a través de su santa palabra, que dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Buenos días para todos. Tengamos un feliz sábado para la gloria del Señor. ¿Estamos contentos? Digámosle eso a nuestro hermano que está a nuestro lado. Bienvenido a la casa de Dios porque hoy es su día y estamos contentos. Muy bien. Quienes estaban como muy serios, ahora están sonrientes. A eso hemos venido en esta mañana, a alegrarnos en el nombre del Señor. Hemos llegado prácticamente en lo relacionado al seminario de grupos pequeños y de evangelismo a la mitad de nuestro programa. Estuvimos el día jueves, estuvimos anoche. Parte del tema ahora es relacionado a lo mismo. Y en esta tarde, hoy en la tarde a las 3 a 4 tendremos nuestra conclusión con una clase muy interesante. Así que ojalá todos estemos presentes en las horas de la tarde. Y de manera especial a los evangelistas que durante todo el año pasado estuvimos participando de las capacitaciones que la asociación nos brindó. Y que a finales de año tuvimos aquí un momento de graduación. Para ellos, de manera especial, que no falten, porque hoy en la tarde vamos a realizar una actividad especial, que será el inicio de una actividad para todo el 2016 y mucho más. Bueno, la lectura bíblica fue uno de los textos quizás más conocidos por todos. Quizás todos hemos leído esa cita bíblica de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Es un relato tan interesante que Jesús comparte con sus discípulos después de la resurrección, un poquito antes de su despedida. Yo quiero que lo volvamos a leer. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id pues y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñadles a cumplir todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tengamos una palabra de oración para que Dios nos hable a través de este texto. Bendito Padre que estás en los cielos. Hemos abierto tu palabra, la hemos leído. Ahora queremos, Señor, que tú nos hables a través de ella. Que en esta mañana podamos tomar decisiones maravillosas que honren y glorifiquen tu santo nombre. Gracias, Señor, porque tú estás en nuestro medio, en el nombre de Jesús. Amén. El texto nos habla de algo maravilloso. Evangelizar, predicar, enseñar. ¿Cuál es el énfasis que este texto nos presenta? Jesús nos envió a ser discípulos. Pero yo pregunto en esta mañana, ¿hay alguien que sea un buen creyente? ¿Hay creyentes conmigo? Claro que sí. Y eso no hay nada de malo. Ese es el primer paso. Pero no podemos quedarnos solamente como creyentes. Porque el texto no nos invita solamente a ir y a buscar nuevos creyentes, ni adeptos para una religión, ni seguidores para una determinada iglesia, ni tampoco hacer cambios. Hago que la gente cambie de pensamiento o de religión. Ese no es el énfasis del texto de esta mañana. Sino el texto nos habla que hemos sido enviados a predicar el Evangelio a toda criatura. El problema es que quizás muchos de nosotros estamos convencidos porque un día hemos creído, y eso está muy bien. Y estamos convencidos que el Señor puede hacer una obra salvífica en nuestras vidas.
Estamos convencidos que el Señor puede sanarnos, puede restaurarnos, puede perdonarnos y puede darnos bendiciones abundantes. ¿Estamos convencidos de eso? Amén. Gloria al Señor por esa convicción. Pero no podemos quedarnos allí estancados. El Señor va mucho más allá. Y Él nos invita en esta mañana no solamente a estar convencidos de esa rama de bendiciones que Él nos ofrece. Necesitamos estar comprometidos con el Señor para una vida convertida totalmente a Él. Y por esa razón es que quizás usted y yo hemos visto muchas personas venir a la iglesia, pero transcurridos los meses o los años, ya no las hallamos. La pregunta es, ¿por qué? Si él vino, cantó, se alegró, pasó muchos sábados, se deleitaba en el Señor, pero un día ya no está. Y quizás va a otro lugar y no encuentra como la respuesta a su inquietud. Hay otras personas que quizás piensan, yo puedo quedarme en mi casa, Dios puede bendecirme desde mi hogar, no necesito ir a la iglesia. Eso es verdad, pero no el 100%. Creen eso porque ellos son unos buenos creyentes. Pero hoy quiero decirles algo. Quizás suene fuerte para algunos. ¿Basta con ser creyente? No. Porque creyente puede ser cualquier persona. Creyente puede ser un católico, un mormón. Creyente puede ser un testigo de Jehová. Creyente puede ser un ateo. Él cree en su filosofía y está convencido de su filosofía. Creyente puede ser también el diablo. La Biblia nos dice que él cree y ¿qué hace? Tiembla ante esa realidad. Así que con ser creyentes no nos basta. Necesitamos algo más. Jesús quiere que si ya somos creyentes, demos el siguiente paso. Él quiere que seamos discípulos a su servicio. Yo quiero que veamos dos definiciones. ¿Qué es un creyente? El diccionario dice, persona que profesa una determinada fe o una religión. Esto significa una persona devota, un seguidor, un piadoso o un religioso. Esto es ser un creyente. Profeso una determinada religión, soy un piadoso, soy una persona seguidora de unos determinados credos. Si solamente soy esto, entonces estoy en el primer grupo. Soy un buen creyente. Pero la segunda definición es que el Señor quiere que seamos discípulos. Y discípulo significa apóstol, maestro. Discípulo también significa un evangelista, un divulgador, un propagandista, un catequista, un evangelizador, un ministro, un profeta, un maestro. También discípulo significa un embajador, alguien que va llevando un mensaje, alguien que da un anuncio, alguien que sigue a un maestro. Mis apreciados hermanos, en esta mañana, ¿qué queremos ser? ¿Vemos la gran diferencia? Entonces, si yo anuncio la palabra del Señor, si yo predico la palabra del Señor, si estoy comunicando el mensaje del Señor, Dios me está dando un título que se la dio a un grupo que Él eligió, llamado discípulo. Pero si yo creo firmemente en mi fe, en mis doctrinas, pero no lo anuncio, mantengo un silencio total, soy entonces solamente un creyente. Veamos rápidamente 10 diferencias entre ser un creyente y ser un discípulo. El creyente suele esperar los panes
y los peces. El discípulo es un pescador. Qué gran diferencia. La mayoría de personas quizás su tarea principal es ser un buen consumidor de lo que el reino de Dios nos ha ofrecido. Hasta allí somos entonces un creyente, pero pocas veces nos ponemos a disposición del Señor. El creyente lucha por creer, el discípulo por reproducirse. El creyente común casi nunca piensa en los demás. La mayoría piensan, ¿qué beneficio voy a obtener de esto? ¿En qué puedo yo ser beneficiado de esta conferencia de salud? ¿De esta capacitación en alimentos sanos? ¿O en esto que el Señor me está enseñando? Para mí. Pero Dios quiere en esta mañana es que lo que yo recibo para mí lo pueda compartir con otras personas. Pero no solamente esto. También un creyente se gana. El discípulo se hace a través de una experiencia. Una vez dijo un gran evangelista, hay que invertir un 10% para ganar un creyente. ¿Cuánto hay que invertir? 10%. Pero el 90% restante para mantener a ese creyente a que sea un discípulo, para que permanezca en Cristo. Así que es más costoso, porque es mi disposición al Señor. El creyente busca siempre los halagos, el discípulo está listo al sacrificio. El creyente entrega una parte de sus ganancias a Dios y el discípulo se entrega toda su vida. Hay dos pensamientos que predominan normalmente en la iglesia. Primero, hablamos que el 10% de mis ganancias corresponden a Dios. Y eso está muy bien. Pero el Señor nos dice que el 100% le pertenece a Él. De Jehová es la tierra y todos sus habitantes. El segundo concepto es que decimos que la iglesia es el templo de Dios. Cuando en verdad cada creyente que se torna en un discípulo, entonces su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahí está entregando no el 10, sino el 100%. ¿Cuánto he entregado a mi Jesús hasta el día de hoy? ¿Un 10? ¿Un 20? ¿Un 30? ¿O he dado ya el paso de entregar el 100%? De decir, mi vida te pertenece, soy tuyo, tú me has prometido de estar conmigo y voy a ser un canal de bendición. El creyente siempre busca que lo animen. El discípulo siempre procura animar a otros. Hermano, ¿por qué no ha ido a la iglesia? ¿Por qué no lo hemos visto? Estoy desanimado. Pero si somos buenos discípulos, ¿qué estamos haciendo? Animando a otras personas. El creyente espera que se le asigne una tarea para servir a Dios. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Hay tres cosas que el discípulo hace. Primero, identifica las necesidades. Segundo, usa los dones que Dios le ha otorgado para llenar y suplir esas necesidades. Y en tercer lugar, se capacita cada día mediante el estudio de la Biblia, mediante el estudio de los libros del Espíritu de Profecía, mediante las diversas capacitaciones para ser un mejor servidor. El creyente reclama que se le visite. El discípulo es un visitador. El creyente necesita de campañas que le animen y el discípulo vive cada día en una gran campaña ante la presencia de Dios.
Los discípulos de la iglesia primitiva trastornaron al mundo de ese entonces, pero los creyentes del siglo XXI quizás están trastornados por las cosas del mundo. ¡Qué gran diferencia! Unos pocos hombres en Jerusalén que fueron siendo esparcidos por las diferentes regiones, trastornaron al mundo. Llevaron a hacer cambios, llevaron el nombre de Jesús a los diferentes lugares. Y el mundo conoció que realmente esos hombres habían estado con Jesús. Pero quizás hoy por hoy el mundo más bien nos trastorna, nos confunde. El creyente necesita de campañas para animarse, dijimos, mientras que el discípulo siempre está en una activa campaña. El creyente se enreda con la cizaña, pero el discípulo supera todos los obstáculos que el enemigo quiera presentarle delante. El creyente, siempre que se le llama a un servicio, dice, ojalá pueda. Y el discípulo dice, heme aquí. ¿Qué ocurre con el creyente cuando se le quiere asignar una tarea? No dice que no, dice, ojalá pueda, ojalá tenga la oportunidad, ojalá Dios me lo permita. ¿Será que Dios no quiere que tú seas un discípulo? Claro que sí, pero el creyente siempre está dispuesto, el discípulo siempre estará dispuesto a decir, heme aquí. El creyente espera que oren por él, pero el discípulo está orando continuamente por los demás. Está haciendo intercesión. El creyente busca consuelo de las demás personas y busca orientación y consejo para tomar una decisión. El discípulo de Jesús ora a Dios, estudia su palabra y está listo para tomar la decisión más valiosa en el nombre de Jesús. El creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y se niega a sí mismo. 15 diferencias entre ser un discípulo y ser un creyente. ¿Qué queremos ser nosotros como iglesia de Sotomayor? Discípulos de Jesús. Concluí aquí en el último ítem diciendo que el creyente murmura. ¿Recuerdan algo que ocurrió con la iglesia primitiva? Dice que a medida, el texto de Hechos, capítulo 6, versículo 1, dice, y en aquellos días, multiplicándose, no el número de creyentes, sino el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Yo creo y estoy convencido que uno de los pecados que más daño hace, que más daño ha causado en el seno de la iglesia, es la murmuración. Lo vemos rápidamente en la iglesia primitiva. En este pasaje se dice que la iglesia ya había crecido y ahora habían comentarios negativos que afectaban la armonía, que afectaban ese espíritu. Quizás alguien podría decir, ¿por qué a esa persona sí le ayudan? ¿Por qué a esa hermana sí le dan? ¿Por qué a mí no me dan? ¿Por qué a esa familia sí le entregan y a mí no me entregan? Se hizo necesario. Cuando un creyente se convierte en un discípulo de Jesús, entonces se cumple lo que encontramos en Hechos, capítulo 6, versículo 7. Yo quiero que veamos esta cita tan interesante. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Entre tanto, la palabra de Dios iba fructificando, multiplicándose de sobremanera, y el número, ¿de qué clase de personas en la iglesia? De discípulos. O sea, los muchos creyentes de Pentecostés que habían dado el primer paso a ser creyentes, ahora estaban dando el segundo paso. Y muchos, dice el número de los discípulos en Jerusalén. ¿Qué efecto producía esto en las personas que aún no habían creído? En las personas que estaban dudando entre escuchar y tomar una decisión.
¿Qué efecto estaba produciendo en las personas que aún no habían venido, pero que escuchaban lo que esa iglesia estaba realizando? Dice, y aún se sujetaban también muchos que se habían opuesto a la predicación de Jesús. Aún aquellos que habían resistido en ocasiones anteriores, ahora estaban siendo convencidos por la obra del Espíritu Santo, por la obra que estaban realizando, ya no 11 discípulos, sino un número muy grande de discípulos. No dice el texto, ojo con esto, el texto no dice que el número de creyentes crecía, sino que el número de discípulos crecía y hacía que más personas llegaran a los pies de Jesús, que más creyentes aceptaran el Evangelio de Jesús. Aumentaba en gran manera y aún los que se oponían a la fe eran convertidos. Hablar de discipulado es hablar de una transferencia de vida, no es hablar de un proceso, no es un suceso. Hablar de discipulado no es un suceso, porque un suceso es obra de un momento. Es hablar de un proceso de aprendizaje que todos los días necesitamos ir creciendo en ese aprendizaje. Es continuar aprendiendo de ese maestro, imitando a ese maestro. Durante más de 3 años los discípulos estuvieron al lado de Jesús, aprendiendo y aprendiendo. En alguna ocasión le dijeron a Jesús, ¿y con qué autoridad Él habla estas cosas? Es decir, ¿de qué escuela de maestros venía la persona de Jesús para que Él tuviese esa autoridad? Este era el cuestionamiento que se le hacía. Pero de los discípulos, después del derramamiento del Espíritu Santo, pudieron identificarlo de qué escuela venían, cuando dijeron, estos hombres han estado con Jesús. Es decir, ellos eran el reflejo de su maestro, era la imitación de su maestro. ¿Qué pueden ver en mí y en cualquiera de nosotros las personas que nos observan? ¿Pueden identificarnos que somos discípulos de Jesús? Cuando el rey Nabucodonosor, después de casi 35 años haber resistido al llamado de Dios, él siempre en 3 ocasiones repite lo mismo: en Daniel mora el Espíritu de los santos. Pasaron los años y vuelve y repite: en Daniel mora el Espíritu de los dioses santos. ¿Por qué Nabucodonosor decía esas palabras? ¿Qué podía ver en Daniel? Un discípulo de Dios, un hombre de Dios que por su testimonio, por sus palabras, por su conducta, estaba testificando que su maestro era Dios, que su vista estaba puesta en el reino de los cielos. El discípulo de Cristo es un creyente que refleja un constante crecimiento espiritual a la medida de la estatura de Cristo. En consecuencia, vive una vida de oración, de estudio, de trabajo, de obra misionera, de compartir con las demás personas eso que cada día está aprendiendo de su maestro. Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Dios. Un discípulo es una persona que vive en una relación fructífera. Jesús dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Un discípulo es una persona que está comprometido con un amor incondicional, dispuesto al sacrificio por las demás personas. Un discípulo tiene responsabilidad. Un discípulo necesita tomar decisiones fuertes, así como lo hizo Jesús. La decisión no debe ser tomada por una emoción, sino por una actitud
de convicción. Un discípulo tiene privilegios. Es llamado, escogido por Dios. Estas fueron las palabras de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. Porque hemos sido elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué gran bendición! No hemos venido por una casualidad. No hemos venido por una necesidad. Hemos venido y estamos aquí presentes en esta mañana porque hemos sido elegidos por Dios. Porque hemos sido escogidos por Dios. Un privilegio grande para anunciar el plan de la salvación. ¿Nos sentimos bienaventurados por ello? Amén. El texto que hemos tomado de Mateo 28, dijimos que era un texto conocido. Pero cuando Jesús da esta tarea tan maravillosa de la gran comisión, Jesús les recordó algo, o inició diciéndoles algo. Toda potestad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. ¿Hay lugar para dudar? ¿Hay lugar para temer? No, porque hemos sido escogidos, hemos sido llamados, hemos sido invitados por el que tiene toda la potestad en el reino de los cielos y aquí en la tierra. Frente a esa gran promesa, entonces luego Jesús les dijo: ahora ustedes id. Todo cristiano, todo predicador, toda la iglesia debe seguir este plan. ¿Cuál es el plan? El de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Id y haced discípulos, es decir, presentando el plan de la salvación, bautizándolos, enseñándoles, para que ellos se conviertan también en ser discípulos y la cadena continúe. Muchas personas les gusta trabajar a través de un plan que se llama multinivel, porque ¿qué le proporciona? Ganancias. Y entonces usted se afilia y busca afiliar a otro y luego a otro y anima a las otras personas para que esa red continúe creciendo, porque entre más afiliados tenga, más ganancia. Y el Señor nos da aquí un mensaje también de un trabajo en red. ¿Y cuánto es la ganancia? ¿Cuánto es la ganancia si logramos inscribirnos y logramos inscribir a otro y motivamos a esa persona para que inscriba a otro en ese mismo proyecto? Una vez el apóstol Pedro hizo la pregunta: ¿cuánto es la ganancia, maestro? Lo hemos dejado todo, te hemos seguido. ¿Y cuál fue la ganancia que Jesús le dijo? El reino de los cielos. Gloria a Dios por esa maravillosa ganancia que no se compara a ninguna empresa de esta tierra. Es más grande y es una cadena que nunca va a perecer. Muchos métodos se han derrumbado y han desaparecido del mercado, pero el plan de Dios no va a cambiar. Este plan maravilloso. Pero antes de darle esa comisión, Jesús, ¿qué les dijo? Toda potestad me ha sido entregada. Cuando obedecemos a la gran comisión, yendo a evangelizar, yendo a visitar a alguien, yendo a dar un estudio bíblico, yo estoy seguro que a más de uno se nos ha cruzado el pensamiento: ¿será que me van a recibir? ¿Será que sí me van a atender? ¿Será que va a ser fructífera esta clase? ¿Será que este grupo pequeño sí va a tener objetivos y va a tener resultados? Y se te cruzan muchos pensamientos. ¿Por qué no otra persona
Quizás no me van a escuchar, quizás van a venir 1 o 2 veces y no van a regresar. ¿Se nos han cruzado esos pensamientos alguna vez? Es muy normal. Pero frente a esos pensamientos, el Señor recuerda la promesa: toda potestad me ha sido dada. No hay lugar para la duda, no hay lugar para el temor, no hay lugar para temer, porque toda la potestad dada a Cristo, podemos estar seguros de que nuestro evangelio será exitoso, que nuestra predicación será exitosa, que cada vez que repartamos una literatura, cada vez que hablemos de Jesús, va a ser exitoso. Por supuesto, no todos serán convertidos, no todos vendrán a ser discípulos. Jesús mismo dijo: muchos son los llamados y pocos los elegidos. Lo importante es, en primer lugar, estar dentro del grupo que Dios haya elegido. Y en esta mañana, si hemos venido, si estoy predicando a alguien que quizás ha venido por primera vez, tú no has venido por una casualidad. Si aún no eres miembro de la iglesia, pero has estado asistiendo, no estás asistiendo por una casualidad. Has venido y estás en esta mañana aquí porque Dios te ha elegido para el reino de los cielos. Ese ha sido el motivo, esa ha sido la razón. Podías estar hoy en otro lugar, podías estar ocupado en otra situación, podías estar quizás en tu negocio, pero dejaste todos los demás planes para hoy venir, porque Dios te ha elegido. Pero luego que Dios te ha elegido, podemos estar seguros que entonces hemos sido comisionados para decirles a otro: Cristo te ama, Cristo ha muerto en la cruz del Calvario, Cristo quiere redimirte. Cuando leemos la historia de la iglesia primitiva, nos llama de emoción, nos motiva, nos asombra cómo unas pocas personas fueron creciendo y llevaron el mensaje rápidamente, casi a todo el mundo conocido de ese entonces. Y miles, y se creía que al final del segundo siglo prácticamente habían millones de creyentes evangelizando el mundo. Pero también en eso quiere decir que se hizo realidad la promesa: toda potestad me ha sido dada. Y ahora comienza Jesús a dar esa potestad a la iglesia mediante el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando leemos acerca del gran crecimiento de la iglesia, quizás a través del internet, quizás en alguna revista, y vemos que nuestra iglesia crece en otros lugares y va de un lugar a otro y muchas almas se convierten. Con algunos de los evangelistas que estuvieron a final del año, de los laicos de la iglesia de Bucaramanga, en Bogotá, y me daban un informe maravilloso y decían: más de 500 personas se bautizaron durante la cruzada evangelística de una semana, para la gloria de Dios. Eso vemos que Dios está cumpliendo la promesa: toda potestad me ha sido dada. Y la iglesia ha sido investida de esa autoridad para que anuncie las buenas nuevas. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién es el templo de Dios? Cada uno individualmente. Cada persona que hemos creído y que hemos aceptado el Evangelio de Jesús. Así que cuando salgamos a llevar el Evangelio y luego al final veamos una persona, uno, entregando su vida a los pies de Jesús, volviéndose en un miembro activo de la iglesia, eso también nos da prueba y testimonio de que toda la potestad ha sido dada al dueño de esta gran empresa, la persona de Jesús. Finalmente, el poder de convertir
de convicción no es tuya ni es mía. ¿De quién es ese poder? De Jesús, a través del Espíritu Santo. Y a Él, quien se le ha dado toda la autoridad, te va a dar también a ti la facultad, la autoridad para testificar, para enseñar, para predicar, para orar, para interceder, para ser una persona activa donde Dios te llame. Cada uno en sus diferentes oficios podrá estar testificando de Dios. Ahora, tocante a esa gran comisión, vemos unos principios fundamentales. Primero, debemos hacer discípulos, con una palabra maravillosa, enseñándoles, que significa hacer discípulo. Dijimos que no es un acto, sino un proceso de la enseñanza. En segundo lugar, los nuevos conversos deben ser bautizados. Allí podemos gozarnos cuando vemos personas bajar a las aguas bautismales, porque quizás Dios me empleó para ser ese instrumento y un día hablarle de Jesús. Y en tercer y último lugar, se les enseña a guardar todos los mandatos que Dios ha entregado en su palabra. Cuando la gente es convertida, cuando la gente ha creído y viene a las aguas bautismales, debemos enseñarles a guardar todo. Una persona quizás no necesita conocer todas las doctrinas, todo el mensaje antes de su bautismo, pero allí no termina. Tú y yo hemos sido comisionados para continuar llevando a esa persona después de su bautismo a que se torne en un discípulo de Jesús, enseñándole a esa gran comisión, diciéndole lo que Dios nos ha indicado. ¿Por cuánto tiempo el Señor nos dejó esa comisión? ¿Qué dice la cita bíblica? Hasta el fin del mundo, es decir, que hoy está vigente y que estamos comprometidos frente a esa gran comisión. Estamos comprometidos frente a esa gran misión, frente a ese llamado. No están comprometidos solamente los pastores, los ministros. Todos estamos comprometidos. No interesa cuánto tiempo. Tú puedes tener 20, 30, 40, 50 años de haber conocido esta preciosa verdad. O quizás hoy fue el primer día que has venido. Pero hoy, aunque haya sido el primer día que hayas venido a escuchar la palabra de Dios, ya el Señor te está comisionando a que te tornes en un discípulo, en alguien que va llevando ese mensaje. ¿Qué va a enseñar? Lo que Dios te ha ido enseñando. Dijimos que discípulo es aquel que sigue a un maestro, y nosotros estamos siguiendo a ese maestro, la persona de Jesús. ¿De quién vamos a hablar? De Jesús. Si hasta aquí quizás nos hemos desempeñado como unos buenos creyentes, ahora el Señor nos llama a ser unos buenos discípulos. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Hay alguien quizás que en esta mañana ha venido ya poniendo en ejercicio ser ese discípulo, pero ahora aún quiere dedicar más tiempo, 1 hora o 2 horas, a estudiar, a orar y a compartir con alguien eso que su maestro cada día le está enseñando. Yo le invito para que en esta hora nos pongamos de pie. Quien en su convicción pueda decir: yo quiero dedicar 1, 2 horas o 1 hora diaria a estudiar y a aprender de mi maestro, para luego compartirlo con esa persona, para luego decirle al Señor: aquí estoy como un discípulo tuyo, necesito cada día ser enseñado por ti, y el Señor nos dará esa gran bendición, y el Señor podrá entonces derramar su Santo Espíritu sobre la iglesia,
Y aún aquellos que no han creído van a creer antes que el tiempo de gracia se cierre. Y seremos partícipes de esa gran labor. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Nuestro bendito Padre que estás en los cielos, tu nombre reciba gloria y alabanza por toda la eternidad, porque tú lo mereces. Te alabamos y bendecimos tu nombre en esta hora, porque un día nos has llamado, porque nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, porque desde antes de nacer tú nos has elegido para ser hijos tuyos. Quizás hemos sido creyentes durante mucho tiempo, pero en esta mañana nos has hablado a través de tu palabra, para que no solamente seamos creyentes, sino que seamos discípulos, que estemos dispuestos a seguir tus pisadas, que seamos discípulos dispuestos a compartir tu palabra, a compartir esa experiencia que hemos tenido contigo, a decirle a otras personas que tú nos has salvado, que tu gracia redentora se extiende y que muy pronto ha de venir en las nubes de los cielos. Gracias, Padre, por esta iglesia que he puesto de pie. Hoy no solamente queremos entregar el 10%, queremos decirle, aquí estamos el 100% de nuestra vida para tu servicio, para adorarte, para alabarte y para compartir tu palabra donde quiera que nos desarrollemos, en nuestros diferentes trabajos, en nuestras diferentes actividades. Derrama tu Santo Espíritu sobre esta iglesia, concédanos tu bendición y haznos discípulos tuyos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Recibamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga.